Aquella madrugada, cuando los vehículos sin identificación se estacionaron frente a una casa en la colonia del Valle que llevaba casi 7 décadas cerrada, nadie en la calle supo lo que estaba pasando, y eso era exactamente lo que se buscaba. No había sirenas, no había armas visibles, no había periodistas apostados en la esquina esperando una foto. Solo silencio, una orden judicial doblada en el bolsillo de un abogado, y Omar García Arfuch, uno de los funcionarios de seguridad más importantes del país, parado frente a una puerta de madera maciza que nadie había abierto de verdad desde los últimos días de Pedro Infante, el hombre más amado de México, fallecido hace casi 70 años. Lo que estaban a punto de encontrar adentro no era un crimen, no era un escándalo en el sentido tradicional, pero era algo que México había decidido no ver durante décadas, algo que el propio Pedro había ordenado proteger, algo que cuando finalmente salió a la luz hizo llorar a millones de personas, no de vergüenza ni de escándalo, sino de reconocimiento puro, de esa sensación extraña e incómoda de ver a alguien completamente famoso siendo, por primera vez, completamente humano. Pero para entender por qué esa puerta estuvo cerrada tanto tiempo y por qué alguien finalmente decidió abrirla, hay que entender primero quién fue Pedro Infante, no el que aparece en los carteles, no el que canta en las fiestas, no el charro perfecto de las postales, sino el hombre real, con todas sus contradicciones, con todo su peso, con toda la distancia que existe entre lo que una persona es y lo que un país necesita que sea. Porque esa distancia, en el caso de Pedro, fue enorme, fue deliberada, fue protegida durante generaciones enteras, y cuando por fin se midió en toda su extensión, cambió la forma en que México entendía a uno de sus símbolos más fundamentales. Pedro Infante Cruz nació en Mazatlán, Sinaloa, en 1917, y creció en Guamúchil, en una familia sencilla, donde el dinero era escaso, pero el talento no faltaba. Su padre, Delfino Infante, era músico, y eso dejó una huella que Pedro cargaría toda su vida, no solo como artista, sino como hombre que entendía que la música puede decir lo que las palabras directas no se atreven. Su madre, María del Refugio Cruz, sostuvo el hogar con una disciplina que Pedro admiró siempre, aunque no siempre pudo replicarla en su propia vida. Desde niño mostró ese carisma difícil de definir que hace que la gente voltee cuando alguien entra a un cuarto. Pero la fama no le llegó de golpe, ni fue un regalo caído del cielo. Antes de ser estrella fue carpintero, fue barbero, fue mecánico. Aprendió a trabajar con las manos, a entender motores, a arreglar cosas que otros tiraban, y esa relación concreta con el mundo físico nunca lo abandonó, incluso cuando ya ganaba más dinero del que su familia había visto en generaciones. Llegó a la Ciudad de México buscando una oportunidad, como la han buscado millones antes y después que él, y la encontró primero en la radio, ese medio que en aquella época tenía el poder que hoy tienen las plataformas digitales combinadas. Su voz era distinta. Tenía una calidez que la gente sentía como algo propio, como si estuviera cantando directamente para cada persona que escuchaba, y el cine no tardó en encontrarlo. Al principio fue un actor más entre muchos, un rostro joven en películas que cumplían su función sin marcar épocas, pero todo cambió de forma definitiva cuando interpretó a Pepe el Toro en una trilogía que se volvió parte del alma nacional. Ahí dejó de ser simplemente un actor con talento y se convirtió en algo mucho más complicado de manejar, en el rostro del pueblo mexicano, en el hombre humilde, trabajador, leal y capaz de amar profundamente que representaba a millones de personas que nunca iban a tener fotografías en los periódicos, pero que reconocían en Pedro algo que sentían como verdadero. En menos de una década, filmó más de 60 películas y grabó cientos de canciones. Su voz sonaba en todas las casas, en todas las radios, en todas las fiestas.
Sus canciones acompañaron primeras citas, bodas, duelos, madrugadas de soledad y domingos en familia. Pedro Infante no era entretenimiento en el sentido comercial de la palabra. Era parte de la textura cotidiana de la vida mexicana. Era el fondo sonoro de una generación entera que encontraba en su figura algo que el país necesitaba con urgencia en aquella época, un espejo donde verse con orgullo, un héroe que no era ni rey ni general, ni hombre de dinero, sino alguien que salía del barrio y llegaba lejos sin olvidar de dónde venía. Pero detrás de esa imagen, construida con trabajo, talento y una intuición casi sobrenatural para conectar con el público, había un hombre lleno de contradicciones que la pantalla no mostraba y que los reportajes de la época apenas rozaban. Su vida sentimental fue, para decirlo con precisión, imposible. 3 mujeres que lo amaron de formas distintas, hijos en distintas casas, promesas que a veces se cumplían y a veces no, compromisos cruzados que ningún hombre, por más carisma que tuviera, podía honrar todos al mismo tiempo sin fallarle a alguien. La prensa lo seguía, lo acosaba, explotaba cada rumor, cada aparición, cada contradicción. Y Pedro intentó responder, intentó estar presente en todas partes, intentó mantener un equilibrio que por definición era imposible mantener, porque la fama no ayuda a tener una vida ordenada. La fama hace exactamente lo contrario, amplifica todo, los logros y los errores, las virtudes y las fallas, hasta que ya no se puede distinguir la persona real del personaje que el público construye y necesita. Y había algo más, algo que quienes lo conocieron de cerca siempre mencionaban cuando se hablaba del Pedro real, su obsesión por volar. No era un capricho de estrella ni una pose de hombre de acción. Era algo genuinamente suyo, una necesidad que tenía antes de ser famoso y que la fama no hizo crecer, sino revelar. Pedro no solo interpretaba aviadores en el cine, era piloto con licencia, volaba de verdad, y en el aire encontraba algo que la tierra no le daba. Un espacio donde no había fotógrafos, ni rumores, ni exigencias, ni obligaciones cruzadas. Ahí arriba era solo él, y la máquina y el horizonte, y eso, para alguien que vivía rodeado de millones de expectativas ajenas, era un lujo que no tenía precio. El cielo era el único lugar donde sentía que tenía control absoluto sobre su propia vida, y esa sensación era tan necesaria para él que se volvió parte fundamental de quién era. El accidente del 15 de abril de 1957 fue uno de esos momentos donde la historia de un país se parte en dos, antes y después. El vuelo salía de Mérida, Yucatán, parecía rutinario, era el tipo de trayecto que Pedro había hecho muchas veces sin que nada fallara. Pero algo falló. El avión no tomó la altura necesaria en el despegue. Los testigos vieron maniobras desesperadas para evitar que la tragedia fuera mayor, y no alcanzaron. El impacto fue brutal y el incendio fue inmediato. Pedro Infante murió a los 39 años, en el único lugar donde había sentido que era completamente libre, y México entero se detuvo de una forma que muy pocas muertes han logrado en la historia del país. Su funeral fue una marea humana que desbordó las calles, gente llorando sin conocer a Pedro personalmente, pero sintiéndolo como propio, desmayos, silencio colectivo, la sensación de que algo esencial e irreemplazable se había ido sin que nadie hubiera tenido tiempo de prepararse. Y junto al dolor apareció algo más fuerte que el dolor mismo, la negación. Desde los primeros días después del accidente comenzaron los rumores, surgieron como siempre surgen cuando alguien muy querido muere de forma demasiado abrupta y demasiado pronto, cuando el cuerpo estaba irreconocible por el fuego, cuando la identificación oficial no fue tan limpia y clara como la gente necesitaba que fuera, que quizás no era él, que quizás había escapado de todo, que quizás la vida que lo agobiaba lo había empujado a desaparecer en lugar de morir.
Durante décadas aparecieron hombres afirmando ser Pedro Infante, historias que iban y venían, que se negaban oficialmente, pero nunca se enterraban del todo, porque Pedro Infante no era solo una persona, era un símbolo, y aceptar su muerte significaba aceptar que ese México sencillo de barrio y palabra y amor sin complicaciones también había desaparecido con él. La casa de la Colonia del Valle siempre estuvo en el centro de ese misterio, sin que nadie lo dijera explícitamente. No era la residencia principal de Pedro, era otra cosa, un refugio, un espacio donde guardaba objetos personales, proyectos, cosas que no encajaban en su vida familiar ni en su imagen pública, un lugar que era completamente suyo, en un sentido que pocas cosas en su vida podían serlo. Cuando murió, la propiedad quedó en un limbo legal extraño. Ninguna de sus parejas la reclamó con urgencia. Ninguno de sus herederos la convirtió en prioridad. Se pagaban los impuestos, entraba un servicio de mantenimiento una vez al mes, con instrucciones muy precisas de limpiar sin tocar, de aspirar sin mover, de revisar sin abrir, y así se quedó. Año tras año, con las persianas siempre cerradas, exactamente igual a cómo estaba en los últimos días de Pedro. La explicación oficial que circulaba siempre fue la misma: respeto. Pedro nunca quiso un museo. La familia prefirió no tocar nada, pero debajo de esa versión pública había otra que nunca se dijo en voz alta, que circulaba solo entre familiares muy cercanos y en conversaciones pronunciadas casi en susurros. Según esa versión, Pedro había dejado instrucciones claras y precisas sobre esa casa, instrucciones que no eran sugerencias ni deseos informales, sino órdenes directas. No entren, no muevan nada, déjenlo todo exactamente como está. Y eso fue lo que se hizo. Durante décadas, sin cuestionamiento público, sin explicaciones formales, por una lealtad que se mantuvo generación tras generación sin que nadie que la ejercía supiera del todo a qué le era leal exactamente. La pregunta que nadie podía contestar era inevitable. ¿Por qué alguien pediría algo así? ¿Qué había en esa casa que no debía tocarse? ¿Qué tipo de verdad requería casi 7 décadas de silencio para estar lista? Durante todo ese tiempo, nadie con autoridad legal se había atrevezado a entrar de verdad. Nadie había considerado seriamente que una orden judicial pudiera aplicar a una propiedad cultural. Nadie había empujado lo suficiente hasta que una serie de circunstancias distintas convergieron en un punto que hizo que la decisión de entrar se volviera no solo posible, sino urgente. Omar García Harfuch no era el tipo de funcionario que uno esperaría ver involucrado en algo así. Su carrera entera había estado ligada a operativos duros, a enfrentamientos con el crimen organizado, a sobrevivir un atentado que en junio de 2020 le dejó múltiples heridas de bala en el centro de la Ciudad de México y que habría matado a alguien menos determinado. Su nombre estaba asociado a disciplina, a decisiones frías en situaciones donde los errores se pagan con vidas, a un tipo de trabajo que no tiene nada que ver con archivos históricos ni propiedades cerradas de actores fallecidos. Por eso resultaba tan extraño, tan deliberadamente fuera de lugar, que su nombre apareciera ligado a una casa cerrada en la Colonia del Valle. Poco tiempo antes, un historiador del cine mexicano había publicado un artículo académico que pasó casi desapercibido para el público general, pero que llegó a manos muy específicas dentro del gobierno. El texto hablaba de archivos perdidos, de documentos que deberían existir y no estaban, de contratos y cartas personales y decisiones legales que habían influido en toda una industria y que nunca fueron archivadas oficialmente. Lo más inquietante del artículo era un señalamiento muy concreto. Pedro Infante, siendo la figura más grande de su época, la más filmada, la más grabada, la más fotografiada,
tenía menos documentación oficial que actores considerablemente menos importantes. No había pruebas de que alguien hubiera ocultado nada deliberadamente, pero la ausencia era demasiado sistemática y demasiado consistente para ser solo casualidad. Ese texto generó preguntas incómodas dentro de instancias culturales del gobierno, y esas preguntas estaban todavía circulando cuando ocurrió algo que cambió el panorama legal de forma irreversible. La última descendiente directa de Pedro Infante, que tenía control real sobre la casa, falleció a edad avanzada, y con ella desapareció la figura que había protegido esa propiedad durante décadas con la misma devoción silenciosa que el encargado de mantenimiento aplicaba a sus visitas mensuales. Sus herederos, bisnietos que nunca conocieron a Pedro en persona, que lo conocían como se conoce a un bisabuelo, del que se tiene fotografías pero no recuerdos, no tenían el mismo vínculo emocional ni la misma comprensión de lo que esa casa representaba. Para ellos era una propiedad en una zona muy valorizada de la ciudad, y uno de ellos mencionó en privado la posibilidad de venderla o darle un uso comercial. Esa conversación llegó a oídos de funcionarios culturales y encendió alarmas que llevaron directo a la decisión de intervenir. Si la casa se vendía, si se convertía en un negocio, todo lo que había dentro desaparecería sin registro alguno. Dispersado, vendido en piezas, perdido para siempre. Y fue entonces cuando alguien propuso hacer algo que nadie había intentado antes: entrar con respaldo legal, no para acusar a nadie, no para expropiar, sino únicamente para documentar, para dejar constancia de lo que había ahí antes de que se perdiera. La operación necesitaba respaldo judicial, coordinación y, sobre todo, silencio absoluto, porque si se hacía público antes de tiempo, todo podía desaparecer con una llamada telefónica. Por eso llegó a Harfuch, no porque fuera su área natural, sino porque tenía la autoridad, la discreción y la capacidad operativa para hacer algo así, sin que nadie se enterara hasta que ya no importara. A primera hora de la mañana, cuando la colonia del Valle apenas despertaba, los vehículos se estacionaron sin señalización. Bajaron pocas personas, y el encargado de mantenimiento los estaba esperando. Un hombre mayor que llevaba décadas entrando a esa casa sin realmente entrar, heredero de un trabajo y de una instrucción que su propio padre le había transmitido con una sola cláusula: no preguntar y no buscar. Cuando vio la orden judicial, las manos le temblaban. Dijo que nunca pensó que ese día llegaría. Abrió la puerta con una llave antigua, probablemente la misma desde los años 50, y al abrirse salió un olor que los que estuvieron ahí describieron con precisión extraña: olor a tiempo detenido, a polvo viejo, a encierro prolongado, a historia intacta. Harfuch entró primero y detrás de él los especialistas, y lo que encontraron fue algo que ninguno de ellos esperaba encontrar en los términos en que lo encontraron. No había cajas de tesoros escondidos, ni archivos sellados con llave, ni nada diseñado para llamar la atención. Lo que había era una vida, completa y detenida en un punto específico del tiempo, con la naturalidad de algo que simplemente nunca fue recogido porque la persona que vivía ahí salió un momento y nunca regresó. La sala parecía congelada en otra época. Los muebles, la alfombra, los cuadros en las paredes, fotografías personales que nunca habían sido publicadas en ninguna revista, Pedro riendo en situaciones cotidianas, Pedro cansado después de algo que nunca quedó registrado, Pedro abrazando a gente común sin pose ni actuación. En una esquina, un tocadiscos y una colección de discos, donde algunos eran canciones conocidas, pero otros no tenían etiqueta. Grabaciones que nadie había escuchado en décadas, y nadie se atrevió a reproducirlas ahí mismo, como si hubiera algo en eso que todavía no era el momento de hacer.
La cocina estaba intacta con utensilios colgados, una cafetera vieja, recetas escritas a mano en papel amarillento, comida de casa, nada glamuroso, nada de estrella de cine, todo de hombre que sabía que la fama era para afuera y la vida era para adentro. En el segundo piso encontraron 3 habitaciones que fueron revelando capas de Pedro Infante con una precisión que ningún biógrafo había logrado antes. La primera era casi sin uso, una cama sencilla, un armario vacío, como si nunca hubiera tenido función específica. La segunda no dejaba dudas sobre quién vivía ahí. Era el espacio íntimo, la recámara matrimonial, sencilla pero cuidada, con una cama grande, un buró con lámpara y un espejo antiguo que parecía haber visto demasiadas madrugadas. El closet estaba lleno de una forma que revelaba inmediatamente que no era un guardarropa de exposición. Había trajes de charro que Pedro había usado en películas y presentaciones, camisas perfectamente dobladas, zapatos de piel gastados en la suela de tanto uso, objetos que habían acompañado a un hombre en su trabajo real y no en ninguna fantasía de estrella. En el buró, junto a la cama, había un cajón que uno de los especialistas abrió con extremo cuidado. Dentro había cartas, muchas, sobres amarillentos, papeles doblados varias veces, letras distintas. Algunas eran de sus hijos, cartas de cumpleaños, dibujos infantiles, frases simples escritas con la torpeza natural de manos pequeñas que todavía no controlaban el lápiz, mensajes que decían que lo extrañaban, que cuándo iba a volver, que le habían guardado algo. Otras cartas eran de las mujeres que lo amaron, de las 3, cartas de amor y de reclamo y de cansancio y de resignación y de ese tipo particular de comprensión que solo es posible cuando alguien ama a otra persona lo suficiente como para aceptar lo que no puede cambiar. También había cartas escritas por el propio Pedro, borradores que había guardado, versiones de lo que quería decirle a la gente que amaba y que quizás nunca envió exactamente así o que envió con correcciones que solo él conocía. En una dirigida a Lupita Torrentera, escrita años antes de su muerte, reconocía abiertamente sus errores como esposo, aceptaba el daño causado sin excusas ni argumentos de defensa y decía algo que dejó a los especialistas en silencio durante un momento que ninguno de ellos olvidó, que su amor por sus hijos no se había dividido entre ellos, sino que se había multiplicado. No era una excusa diseñada para quedar bien, era una confesión hecha para ser guardada, no para ser publicada. La tercera habitación era otra cosa completamente. Era el corazón de la casa, el estudio personal de Pedro. Y lo que revelaba sobre quién era ese hombre fuera de la pantalla era más preciso que cualquier entrevista que hubiera dado en vida. Un escritorio grande de madera con varios cajones, estantes repletos de libros sobre aviación y mecánica, y biografías de pilotos y manuales técnicos de motores, partituras musicales con anotaciones hechas a mano en sus márgenes, mapas de rutas aéreas de México con marcas de lápiz en lugares donde había volado, todo el mundo interior de un hombre que amaba las máquinas y el aire y la música de una forma que la imagen pública nunca había capturado completamente. Sobre el escritorio, bajo una capa de polvo que nadie se había atravesado a limpiar en décadas, había documentos, contratos de cine de los últimos años de su vida que al revisarlos revelaron algo que los historiadores del cine no sabían con esa precisión, cláusulas poco comunes para la época, porcentajes de taquilla negociados, control creativo sobre ciertos aspectos de sus proyectos, acuerdos que demostraban que Pedro no solo actuaba con un talento que le venía dado, sino que entendía su valor dentro de la industria y lo negociaba con una inteligencia de negocios que nadie le atribuía públicamente. Había también documentos legales relacionados con su vida personal,
borradores de acuerdos de separación que nunca se formalizaron porque el divorcio en aquella época era una complicación legal y social de proporciones casi insuperables. Correspondencia con abogados, discutiendo lo intrincado de regularizar una situación familiar que no encajaba en ningún esquema legal disponible, reconocimientos de paternidad, papeles que mostraban el esfuerzo consistente y sostenido de un hombre por ordenar una vida que se le había salido de las manos en varios frentes al mismo tiempo. Y entonces apareció algo que lo cambió todo, un testamento, pero no el oficial que se conocía. Este era distinto, escrito completamente de puño y letra de Pedro, fechado apenas unos días antes de su muerte, sin notario, sin sellos, sin los formalismos legales que habrían hecho el documento indiscutible ante cualquier tribunal, pero con una intención tan clara y tan específica que su autenticidad no necesitaba ningún sello para hacerse sentir. El documento comenzaba con una frase directa y sin adornos, que los especialistas leyeron varias veces antes de continuar. Decía que si alguien lo estaba leyendo era porque no había podido regresar. Reconocía que había vivido una vida complicada, que había cometido errores de los que era plenamente consciente, que había intentado ser más de lo que un solo hombre puede ser para todos los que lo rodean, y que en ese intento había fallado de formas específicas que nombraba sin evasión. Luego explicaba algo que fue lo más importante del documento completo. Esa casa y todo lo que contenía era su verdad privada, las cosas que no podían existir dentro de la imagen pública que México había construido a su alrededor, el espacio donde podía ser completamente él mismo, sin tener que cargar con las consecuencias de que ese yo complicado y contradictorio afectara a millones de personas que lo necesitaban como símbolo. Daba instrucciones precisas para que la casa permaneciera cerrada durante décadas, para que los objetos no se vendieran ni se exhibieran, para que las cartas se resguardaran, hasta que sus hijos fueran lo suficientemente adultos y lo suficientemente alejados del dolor inmediato de su ausencia para poder decidir qué hacer con ellas con calma y con libertad real. Incluso nombraba un albacea específico para esa propiedad, separado del resto de su herencia, con autoridad exclusiva sobre ese espacio. Había un párrafo que fue leído varias veces por distintos miembros del equipo esa mañana, y que luego se volvería el más citado cuando la historia finalmente se hizo pública. Pedro dejaba claro que no estaba huyendo ni escondiéndose de nada, pero que los hombres públicos necesitan un espacio donde puedan ser humanos, sin destruir lo que representan para los demás. Decía que México necesitaba más al símbolo que al hombre complicado, al menos por un tiempo, y que tal vez, con el paso suficiente de años, ambos podrían coexistir sin hacerse daño. Era una frase que no venía de alguien que no entendía su propia situación, sino de alguien que la entendía con una claridad casi cruel para consigo mismo y que había tomado una decisión deliberada y consciente sobre cómo manejarla. El testamento no había sido presentado oficialmente nunca, pero alguien, en algún momento después de la muerte de Pedro, lo había encontrado y decidido respetarlo con la misma lealtad silenciosa con que el encargado de mantenimiento respetaba la instrucción de no abrir cajones. Por eso la casa había permanecido cerrada durante tanto tiempo, no por abandono ni por inercia burocrática, ni por ninguna de las razones mundanas que la gente asumía, sino por una decisión tomada conscientemente por un hombre antes de morir. Una decisión que fue honrada generación tras generación por personas que entendieron su peso, aunque no pudieran explicarlo públicamente. Durante horas, el equipo trabajó documentando todo, con la sistematicidad de quienes saben que lo que están registrando no tendrá segunda oportunidad.
Fotografías de cada objeto en su lugar, de cada carta antes de ser tocada, de cada libro con sus marcas y anotaciones, de cada contrato con sus cláusulas específicas. Nada quedó sin registrar. Mientras tanto, Harfuch permanecía en la sala principal, sentado en ese sofá desgastado que Pedro habría usado sin pensar en que algún día alguien lo describiría como parte de la historia nacional. Y según contó él mismo meses después, entendiendo algo durante esas horas que nadie le había explicado así antes y que ningún briefing previo a la operación habría podido transmitirle. Pedro Infante había construido deliberadamente dos legados, uno público y perfecto e intocable, y otro privado y lleno de contradicciones y afectos desordenados y decisiones difíciles, y había tomado medidas concretas y específicas para proteger uno del otro, no por vergüenza hacia sí mismo, sino por amor hacia un país que lo había convertido en algo más grande de lo que cualquier hombre puede ser. Antes de irse, Harfuch subió una última vez al estudio. Se detuvo frente al escritorio donde Pedro había escrito ese testamento y vio algo en la pared que no había notado antes, una fotografía. Pedro, solo en la cabina de su avión, mirando al horizonte, sin sonreír, sin posar, sin hacer nada para la cámara, simplemente pensando en algo que nadie sabía qué era. Tomó una foto con su celular, no como parte del operativo, no como evidencia, sino porque sintió que ahí, en ese momento congelado, estaba el Pedro más verdadero que nadie había podido ver en público, el hombre que lo tuvo todo, y aún así cargó con un peso que la gente que lo admiraba nunca vio, porque él se encargó de que no lo vieran. Al salir, el encargado de mantenimiento esperaba en la puerta y preguntó qué iba a pasar ahora con todo aquello. Harfuch fue honesto con la única honestidad disponible en ese momento. Dijo que no lo sabía, pero que al menos nada de lo que había ahí se perdería. El hombre asintió y recordó algo que su padre le había dicho años atrás, cuando le heredó ese trabajo con sus instrucciones silenciosas, que Pedro Infante era el hombre más solo que había conocido, rodeado de millones de personas que lo amaban, pero profundamente solo, de una forma que esas personas no podían remediar, porque la soledad que tenía no era de compañía, sino de autenticidad, la soledad de alguien que no puede mostrarse completamente a nadie, porque tiene demasiado público mirando. Esa casa, dijo, era el único lugar donde podía quitarse la máscara. Los vehículos se alejaron. La puerta volvió a cerrarse. Durante semanas, la operación existió solo para quienes habían estado ahí. No hubo filtraciones, no hubo comunicados. Los especialistas firmaron acuerdos de confidencialidad y la casa volvió a su apariencia de siempre, persianas cerradas, igual que llevaba décadas, como si nada hubiera ocurrido adentro. Pero los documentos comenzaron a ser analizados en privado por expertos del Archivo General de la Nación y del Instituto Nacional de Bellas Artes, con cautela, con respeto, con conciencia de que lo que estaban manejando no era solo material histórico, sino algo que formaba parte del ADN emocional del país. Y los secretos, cuando involucran a figuras de ese calibre, nunca duran para siempre. Exactamente el día del aniversario de la muerte de Pedro Infante, un periodista cultural publicó un artículo con un título que fue deliberadamente directo, casi provocador: El testamento secreto de Pedro Infante. En él se revelaba que el gobierno había realizado un cateo en una propiedad vinculada al actor, que se habían encontrado documentos inéditos de todo tipo. Y lo más explosivo de todo, que existía un testamento escrito de su propio puño y letra días antes de morir, donde Pedro hablaba de sí mismo, de sus contradicciones, de sus decisiones conscientes sobre su legado, con una lucidez que nadie esperaba encontrar. La reacción fue inmediata y masiva. El nombre de Pedro Infante se apoderó de las redes sociales con una velocidad que nadie en el gobierno había anticipado del todo.
Personas mayores que crecieron con sus películas querían saber qué decía exactamente ese testamento. Jóvenes que apenas lo conocían por referencias comenzaron a preguntar quién había sido realmente ese hombre, qué había hecho, por qué importaba tanto. Y, como siempre, regresaron las teorías que nunca se habían ido del todo, que si Pedro sabía que iba a morir, que si había planeado desaparecer, que si todo había sido parte de algo más grande y más oscuro. Pero otros, más numerosos de lo que los cínicos esperaban, solo querían entender mejor al hombre detrás del mito, sin necesidad de que el mito se rompiera para eso. La familia se dividió de la forma en que las familias grandes y complicadas siempre se dividen cuando algo íntimo se vuelve público. Algunos descendientes exigieron que los documentos fueran devueltos de inmediato, argumentando que eran asuntos privados que el Estado no tenía derecho a conservar. Otros, especialmente entre nietos y bisnietos, dijeron públicamente que Pedro Infante ya no pertenecía solo a la familia, que era parte de la historia del país, de una forma que ningún derecho de herencia podía contener completamente, y que su verdad merecía ser conocida precisamente porque era una verdad digna, no un escándalo, sino una confesión de humanidad. El debate legal que siguió fue genuinamente complejo, con preguntas que los abogados tardaron meses en responder y que en algunos aspectos todavía no tienen respuesta definitiva. ¿Tenía validez un testamento escrito a mano que nunca fue presentado ante notario? ¿Seguían siendo obligatorias sus instrucciones después de tantas décadas? ¿Tenía el Estado derecho a conservar materiales de interés cultural o debía entregarlos por completo a la familia? Y por encima de todas estas preguntas legales, flotaba la más difícil de responder, la que ningún tribunal podía resolver: ¿qué habría querido Pedro realmente? El propio testamento hablaba de plazos y de tiempo, y de permitir que cuando él ya fuera más recuerdo que persona, otros decidieran con la calma que él no pudo tener en vida. Ese tiempo había pasado con creces. Así que se organizó algo que nadie esperaba que fuera posible, una reunión donde descendientes directos de Pedro Infante, hijos ya ancianos, nietos, bisnietos, se sentaron a la misma mesa durante horas para hablar de él con honestidad y con la distancia que da el tiempo. Algunos compartieron recuerdos que nunca habían dicho en público, historias de un padre que iba y venía intentando estar presente en varias vidas simultáneamente, de explicaciones dadas a niños que no podían entenderlas completamente, de amor sincero mezclado con decisiones equivocadas que causaron daño real, aunque no fueran tomadas con intención de dañar. Uno de sus hijos dijo algo que resumió todo de una forma que ningún biógrafo había logrado en décadas de libros y artículos: que su padre había vivido demasiado grande para una sola vida, que quiso ser buen esposo y buen padre y buen ídolo y buen amigo y buen piloto y buen artista al mismo tiempo, y que a veces eso simplemente no es posible para ningún ser humano, independientemente del talento que tenga. Al final llegaron a un acuerdo que nadie habría predicho al principio del proceso. Los documentos serían preservados por el Estado para que no se perdieran ni se dispersaran, pero bajo condiciones claras y específicas. Las cartas más íntimas, las que mencionaban a personas que todavía estaban vivas o que tenían herederos directos que merecían privacidad, quedarían selladas por más tiempo. Los contratos y documentos relacionados con el cine y la industria cultural serían accesibles para investigadores serios. El testamento se haría público en su totalidad, sin cortes ni ediciones, porque era la voz directa de Pedro explicando sus propias decisiones con sus propias palabras, y eso no le pertenecía solo a la familia, sino a la historia. Las grabaciones inéditas serían analizadas con cuidado y su posible publicación quedaría en manos de la familia con asesoría de expertos culturales. Y la casa,
La casa no sería transformada en el museo del ídolo perfecto con estatuas y carteles promocionales y mercancía en la entrada, sino en un espacio pequeño, discreto, dedicado al Pedro Infante humano, al piloto que marcaba mapas con lápiz, al hombre que escribía cartas que nunca envió, al padre imperfecto que lo intentó de formas que no siempre funcionaron, al artista que entendía profundamente la diferencia entre lo que el público necesita y lo que una persona realmente es. Cuando el testamento se hizo público, millones de personas lo leyeron. Y la reacción que nadie en el gobierno ni en la familia había sabido predecir con exactitud fue que mucha gente lloró, no porque hubieran descubierto un escándalo que destruyera algo que amaban, sino porque encontraron en ese texto a un Pedro completamente consciente de sus propias fallas, amoroso de una forma que no pedía perdón, sino que simplemente se reconocía, cansado de una vida que era demasiado para una sola persona, orgulloso de su trabajo con la honestidad de alguien que sabe exactamente qué es lo que ha construido, y profundamente honesto consigo mismo de una manera que muy pocos hombres públicos han demostrado ser nunca. Un fragmento en particular se volvió imposible de ignorar, reproducido en redes sociales y en conversaciones y en medios de todo tipo durante semanas. Pedro decía que lo habían llamado ídolo y héroe y símbolo, que esas palabras eran un honor que recibía con gratitud real, pero que nadie conocía sus debilidades, que los héroes perfectos no existen, que solo hay hombres que hacen lo que pueden con lo que tienen y esperan que eso alcance para las personas que los rodean y para el país que los sostiene. Pedía que lo recordaran por sus canciones antes que por sus errores, no porque los errores no importaran o no merecieran ser reconocidos, sino porque la música era su mejor versión, el lugar donde lograba ser exactamente lo que quería ser sin que nada sobrara ni faltara. Lejos de destruir su imagen, esas palabras hicieron algo que ningún relanzamiento calculado de marketing cultural habría podido lograr. Hicieron que Pedro Infante fuera más querido. Las nuevas generaciones empezaron a verlo no como una figura antigua y ajena que sus abuelos admiraban por razones nostálgicas, sino como alguien que enfrentó dilemas que siguen siendo exactamente actuales para cualquiera que intenta equilibrar trabajo y familia y expectativas ajenas y el peso permanente de ser admirado por personas que proyectan en ti lo que necesitan ver. Sus películas volvieron a verse con otros ojos, sus canciones regresaron a sonar no como nostalgia, sino como descubrimiento genuino. Y cuando la casa abrió sus puertas al público, lo hizo sin gran elocuencia, sin ceremonia diseñada para impresionar, con las habitaciones casi intactas y el escritorio y el tocadiscos y las fotos privadas y los testimonios de su familia hablando del hombre real, sin el filtro protector del mito. El día de la inauguración, Irma Dorantes estuvo presente, ya mayor pero firme, de una forma que impresionó a todos los que estuvieron ahí. Dijo que Pedro siempre supo que su vida era complicada, que la amaba profundamente, pero que no podía borrar su pasado ni a sus otros hijos, ni a las otras mujeres que había amado antes y durante. Que ella aceptó eso porque el amor real no siempre es simple ni ordenado, ni encaja en ningún esquema que alguien pueda planear de antemano. Y que ver esa casa abierta le daba una paz que no sabía exactamente cómo nombrar, porque mostraba que su relación había sido real, entre personas reales, no entre un ídolo y una admiradora, sino entre dos seres humanos que se amaron dentro de todas sus complicaciones. Para Omar García Harfuch, ese operativo terminó siendo el más extraño de su carrera y probablemente el que más pensó después de que terminó. No había armas, no había criminales, no había culpables que perseguir ni amenazas que neutralizar, solo una casa llena de humanidad acumulada,
un lugar donde la evidencia no hablaba de delitos, sino de contradicciones profundamente ordinarias en el sentido más preciso de esa palabra, y donde el misterio no era qué había pasado, sino cómo un hombre había lidiado durante toda su vida con el peso de ser más grande que su propia existencia. Cuando finalmente habló del tema en una entrevista meses después, dejó claro que ni siquiera él entendió del todo lo que estaba pasando hasta que estuvo dentro de esa casa y leyó ese testamento y recorrió esas habitaciones. Dijo que al principio le pareció genuinamente extraño que un asunto así llegara a su escritorio, pero que bastó leer las palabras de Pedro para comprenderlo. Pedro, explicó Harfouch, había protegido algo durante décadas, no documentos en el sentido físico, no propiedades en el sentido legal, sino una idea, la posibilidad de que México conservara a un héroe sin tener que cargar con todas las contradicciones del hombre real al mismo tiempo. Al menos hasta que estuviera listo para manejar ambos sin que uno destruyera al otro. No lo llamó una conspiración, lo llamó una forma de protección cultural, y esa distinción importa más de lo que parece. El objetivo nunca fue esconder algo vergonzoso, sino preservar la historia completa para un momento en que el país pudiera verla sin destruir lo que significaba Pedro Infante para su propia identidad. Cuando le preguntaron si creía que México ya estaba listo para esa verdad, Harfouch se tomó unos segundos antes de responder, y lo que dijo fue más matizado y más honesto que lo que la mayoría esperaba de alguien en su posición. Dijo que hoy podemos aceptar que nuestros ídolos eran humanos, porque como sociedad hemos aceptado que ser humano implica equivocarse. Que Pedro vivió en una época donde los ídolos debían ser perfectos, o caer en desgracia sin puntos intermedios, sin espacio para la complejidad ni para la contradicción, y que tal vez ahora sí somos capaces de admirar a alguien por su grandeza genuina, sin necesitar negar sus fallas para sostener esa admiración. Las razones exactas por las que todo ocurrió en ese momento específico nunca quedaron del todo claras, y probablemente nunca lo harán. Para algunos fue una confluencia de coincidencias. El fallecimiento de la última persona que protegía activamente la casa, sumado al renovado interés académico por la época de oro del cine mexicano, sumado al riesgo comercial que representaban los herederos sin vínculo emocional. Otros vieron una decisión más calculada, una forma de reforzar símbolos culturales en un contexto social complejo, donde el país necesitaba narrativas que hablaran de grandeza humana y no de perfección inalcanzable. También hubo quien habló de presiones externas, de archivos internacionales interesados en el material, de negociaciones privadas que el Estado decidió interceptar antes de que fuera demasiado tarde. La verdad fue probablemente menos espectacular que cualquiera de estas versiones, una suma de factores legales y familiares y culturales y burocráticos que llegaron simultáneamente a un punto crítico, donde la decisión se volvió inevitable, no planeada desde el principio por nadie en particular, pero reconocida por todos cuando finalmente se presentó. Lo que sí es indiscutible es que ese cateo cambió permanentemente la forma en que se entendía a Pedro Infante, no porque revelara algo que destruyera lo que se sabía antes, sino porque añadió una capa que transformó todo lo anterior. Mostró que él mismo era plenamente consciente de sus contradicciones y que había tomado decisiones muy concretas sobre cómo quería ser recordado. Y eso es algo que ningún otro ídolo de su generación o de generaciones posteriores había demostrado con esa evidencia tan directa y tan íntima.
El Instituto Nacional de Bellas Artes organizó una exposición dedicada al hallazgo, que resultó ser una de las más visitadas en su historia reciente, no por ser espectacular en términos de producción, sino por ser exactamente lo contrario, íntima, sin artificios, con fotografías de la casa en su estado original y fragmentos de documentos y partes del testamento y reflexiones de historiadores sobre el papel de los ídolos en la cultura de un país. Las familias llegaban juntas, abuelos que habían visto a Pedro en el cine cuando el cine era el único espectáculo disponible, padres que crecieron con sus películas en la televisión de los domingos, jóvenes que lo habían descubierto en plataformas digitales, buscando algo diferente a lo que el algoritmo normalmente les ofrecía, niños que apenas empezaban a entender por qué ese hombre en blanco y negro provocaba tantas emociones en personas que de otra manera no lloraban en público. Una de las salas más comentadas por todos los que pasaron por la exposición era la de audio. Ahí se podían escuchar algunas de las grabaciones inéditas encontradas en la casa, no canciones terminadas y pulidas para el mercado, sino ensayos, versiones incompletas, donde Pedro se detenía, se reía de algo que había hecho mal, corregía una nota, pedía repetir una frase con más suavidad, o más peso, o más de algo que todavía no estaba ahí. En una de ellas, mientras trabajaba en Amorcito Corazón, se detuvo en medio de un verso y dijo con una naturalidad perfecta que quería hacerlo más íntimo, como si le estuviera cantando solo a una persona y no a una multitud, como si fuera una conversación y no una actuación. Luego repitió el verso de una forma que dejaba a los visitantes con un nudo en la garganta que muchos no sabían del todo cómo explicar. Ese momento, más que cualquier contrato o documento legal o declaración formal, revelaba al artista detrás del ídolo, al hombre obsesionado con transmitir algo verdadero incluso dentro de canciones que el mercado pedía que fueran comerciales y accesibles, a alguien que entendía desde adentro que la técnica solo sirve si conecta con una emoción que sea real. Para los investigadores, los documentos cambiaron también la lectura de toda una época del cine y la música mexicana. Los contratos demostraban que Pedro tenía un poder de negociación que superaba con mucho lo que la narrativa convencional le atribuía, que exigía tiempo libre específico para volar, que rechazaba papeles que no encajaban con la imagen que quería proyectar a largo plazo, que entendía la diferencia entre popularidad inmediata y legado sostenido. Sin saberlo, y sin que ese lenguaje existiera todavía, estaba construyendo algo muy parecido a lo que hoy se llamaría una marca personal, con todos los elementos que ese concepto implica: separación entre el personaje público y el hombre privado, control de la narrativa, selección cuidadosa de lo que se muestra y lo que se guarda. Con el tiempo, incluso las teorías más persistentes sobre que Pedro Infante había fingido su muerte comenzaron a perder fuerza de una forma que ninguna negación oficial había logrado antes. El testamento hablaba con claridad de despedida, no de ocultamiento, con la franqueza de alguien que sabe que está escribiendo algo que será leído cuando ya no esté. Los análisis técnicos del documento confirmaron su autenticidad con la precisión que ofrecen las herramientas disponibles hoy. Y poco a poco, la mayoría aceptó lo que siempre había sido verdad: que Pedro murió en aquel accidente y que lo difícil nunca fue probarlo técnicamente, sino aceptarlo emocionalmente, porque aceptarlo significaba dejar ir algo que el país no quería dejar ir. Meses después, Irma Dorantes falleció en paz y sus últimas entrevistas públicas tuvieron una sinceridad que ella nunca había mostrado con esa amplitud antes. Contó que Pedro le había hablado de ese testamento, de su deseo de que la casa permaneciera cerrada el tiempo necesario, de su miedo a que su vida privada opacara lo que había significado para el país antes de que el país estuviera en condiciones de manejar ambas cosas al mismo tiempo.
Dijo que no lo veía como una mentira, sino como una elección, y que todos elegimos qué historias contar y cuáles guardar para otro momento, que la diferencia en su caso era simplemente la escala, que esa elección personal afectaba a millones de personas que nunca lo supieron. Según su hija, sus últimas palabras fueron para Pedro. Dijo que habían cumplido, que guardaron el secreto el tiempo que él pidió, que ahora México conocía la verdad completa y que esperaba que donde quiera que estuviera pudiera estar en paz con eso. Y tal vez ahí termina una parte de la historia, no con un escándalo, ni con una conspiración revelada, ni con ninguna de las narrativas dramáticas que la gente esperaba cuando comenzaron las noticias, sino con algo mucho más humano y mucho más difícil de articular en un titular. Un hombre que entendió que ser ídolo tiene un costo específico y concreto, y que decidió cargarlo solo, en silencio, sin transferírselo a todo un país que lo necesitaba para sostenerse, hasta que ese país estuviera listo para verlo completo. Meses después de la muerte de Irma Dorantes, el tema dejó de ser chisme o nostalgia o tendencia de redes y se transformó en algo más serio y más duradero. El Instituto Nacional de Bellas Artes organizó un simposio académico de 3 días con un título que lo decía todo directamente: Ídolos, mitos y memoria, el legado cultural de Pedro Infante en contexto. Llegó gente de todas partes del país y del extranjero, historiadores del cine y la música, sociólogos, antropólogos culturales, expertos en memoria colectiva e identidad nacional, personas que habían dedicado sus carreras a entender exactamente el tipo de fenómeno que Pedro Infante representaba y que el cateo había vuelto urgente estudiar con nuevas herramientas. Lo interesante de ese simposio no fue solo que hablaron de quién fue Pedro, sino que discutieron por qué sigue importando, qué función cumple en la identidad mexicana contemporánea, qué dice su persistencia sobre lo que el país necesita ver en sus referentes culturales. Un sociólogo presentó una investigación sobre cómo distintas generaciones se relacionan con su figura. Los mayores lo sienten como memoria viva, como alguien que estuvo ahí en su juventud, casi como un familiar del que se acuerdan con detalle y con afecto personal, aunque nunca lo hayan conocido. Para la gente de mediana edad es más bien herencia cultural, algo que se les transmitió a través de la televisión y las canciones de los domingos en familia, que creció en ellos sin que tomaran una decisión consciente de adoptarlo. Para los más jóvenes, es un símbolo histórico reconocido y reconocible pero más distante, interesante pero no emotivamente propio de la misma forma. Y lo curioso, destacó el sociólogo, es que sin importar la edad y sin importar el tipo de relación, casi todos pueden identificar su nombre y tararear al menos una canción. Y eso, en términos de impacto cultural, es una rareza que no se da con cualquiera. Una antropóloga cultural fue más lejos y dijo algo que dejó pensando al auditorio entero durante el resto del simposio, que Pedro Infante funciona como un mito fundacional del México moderno, en el sentido más técnico de esa expresión, el hombre del pueblo que alcanza grandeza sin perder autenticidad. El rostro del nacionalismo cultural de una etapa donde el país necesitaba verse a sí mismo de cierta forma, noble y valiente, y trabajador y sentimental, y orgulloso de sus propias raíces. Su muerte temprana, a los 39 años, lo congeló justo en la cúspide de ese arco narrativo, sin permitir que envejeciera, ni que se desgastara, ni que cometiera errores públicos que complicaran la imagen que el país había proyectado en él. Y lo que el cateo hizo, dijo, fue algo que tuvo consecuencias culturales que apenas estamos empezando a medir. Obligó a México a mirar al mito y al hombre al mismo tiempo y a encontrar que la coexistencia de ambos no destruía ninguno de los dos.
Un historiador del cine comparó el fenómeno de Pedro con otros íconos que murieron jóvenes y quedaron congelados en la memoria colectiva de sus países: James Dean, Marilyn Monroe, Selena, pero señaló que Pedro tenía algo que los distinguía de todos ellos. Parecía haber entendido antes de irse que su imagen iba a convertirse en algo más grande que él mismo. Y no solo lo había aceptado, sino que había tomado medidas activas para gestionarlo desde adentro, para darle forma desde el presente hacia el futuro, con una claridad que el testamento demostraba de forma inequívoca. El documento no era el de alguien que no sabía lo que representaba, era el de alguien que lo sabía perfectamente y había pensado con detenimiento cómo manejar esa responsabilidad de una forma que no le pertenecía solo a él, sino a algo más grande. De ese simposio salió un libro cuya idea central era presentada casi como una provocación deliberada. Lo ocurrido después del cateo no fue un escándalo, fue un síntoma de madurez cultural. México por fin podía aceptar que un héroe fuera humano sin que eso destruyera la grandeza de lo que representaba, que la humanidad no le quita valor a nadie, sino que frecuentemente se lo añade, y que saber la verdad completa de alguien a veces no rompe el cariño, sino que lo vuelve más profundo porque lo vuelve más honesto. El libro también defendía algo que incomodó a algunos lectores, que los símbolos culturales necesitan protección, que las sociedades se sostienen también con figuras que representan sus mejores valores, aunque esas figuras como individuos no siempre hayan vivido exactamente a la altura de lo que simbolizan, y que no hay contradicción en amar el símbolo mientras reconoces las fallas del hombre, porque el símbolo y el hombre son dos cosas distintas que coexisten en la misma persona sin anularse. Con el paso del tiempo, la historia se estabilizó de la única manera en que las historias verdaderamente importantes se estabilizan, no apagándose ni convirtiéndose en circo eterno, sino encontrando un nivel de conversación donde puede existir de forma sostenida. El espacio en la Colonia del Valle empezó a recibir visitantes constantes pero no desbordados, personas que iban a entender y no a tomarse selfies, que salían con algo distinto a lo que habían llegado buscando. Los documentos quedaron en el Archivo General de la Nación, consultados por investigadores serios, que los usaron para escribir trabajos que cambiaron la comprensión académica de toda una época de la cultura mexicana. Las películas y canciones siguieron siendo amadas, pero con un contexto que las hacía más ricas. Ya no solo qué bonito canta, sino qué estaba viviendo este hombre cuando cantaba así, qué estaba cargando, qué estaba intentando decir entre las palabras que el mercado le pedía que dijera. Y dentro de la familia, aunque décadas de tensiones no se borran con un acuerdo, ni con una reunión, ni con la apertura pública de un testamento, se alcanzó una especie de paz práctica donde todos podían entender que compartían algo más grande que sus diferencias individuales. Pedro Infante dejó de ser el padre complicado de una rama o el abuelo del que se habla con cierto resentimiento en otra y pasó a ser por fin una figura histórica, documentada en toda su complejidad, reclamable por todos, sin que ninguno tuviera que negar la parte que le correspondía al otro. Con el tiempo, incluso el Estado pareció asumir esa idea de una forma que tiene su propia elocuencia. En un aniversario importante del nacimiento de Pedro Infante, se emitió una estampilla conmemorativa, y lo más significativo no fue el homenaje en sí, sino la imagen elegida para representarlo. No fue el Pedro sonriente de los carteles promocionales, no fue el charro perfecto de las postales que se vendían en los mercados, no fue ninguna de las imágenes diseñadas para proyectar la imagen pública que él mismo había construido con tanto cuidado. Fue esa fotografía encontrada en el estudio, Pedro solo en la cabina de su avión, mirando al horizonte con una expresión seria y pensativa.
sin nada que lo pusiera en modo de actuación. Debajo de la imagen, una frase del testamento, 4 palabras que contenían todo lo que había pasado. Dejen que México tenga al Pedro Infante que necesita. Ese detalle tenía un mensaje que no necesitaba explicación. El país ya no quería fingir que Pedro era una sola cosa. Reconocía que podía contener varias versiones al mismo tiempo y que esa multiplicidad no lo debilitaba, sino que lo hacía más verdadero. Aún así, no todo quedó cerrado, ni resuelto, ni explicado. Algunas preguntas se respondieron de forma definitiva. ¿Por qué la casa estuvo cerrada tanto tiempo? ¿Qué había dentro? ¿Por qué la familia guardó silencio durante generaciones enteras? Pero otras quedaron flotando y probablemente se quedarán ahí para siempre, como corresponde a las historias que importan de verdad. ¿Quién decidió exactamente que ese era el momento correcto? ¿Fue solo la suma de coincidencias o hubo una mano concreta empujando la decisión desde adentro? ¿Por qué Harfuch supervisó en persona algo que en teoría no era su terreno? Había intereses que nunca se dijeron en público. ¿Y qué contienen realmente las cartas que siguen selladas? ¿Son solo emociones íntimas que merecen privacidad permanente o hay revelaciones que todavía podrían cambiar algo? Y luego está la pregunta que no se resuelve con leyes, ni con archivos, ni con declaraciones de expertos. ¿Era correcto abrir esa puerta? Pedro pidió un mínimo de décadas y se esperó más que eso, pero se respetó el espíritu de lo que pedía o solo el número de años. Él quería que fueran sus descendientes quienes decidieran y al final el gobierno intervino antes de que ellos tomaran decisiones definitivas por su propia voluntad. Hay quienes verán eso como una protección legítima del patrimonio cultural. Otros lo verán como una invasión elegante envuelta en lenguaje de preservación. Quizás esa tensión irresuelta es parte del punto, porque Pedro Infante era en sí mismo una mezcla de certezas y contradicciones que no pedían ser resueltas sino reconocidas. El héroe del pueblo que cantaba valores tradicionales mientras sostenía una vida sentimental que esos mismos valores condenaban. El ídolo perfecto que en privado sabía con exactitud que era imperfecto y tomaba decisiones a partir de ese conocimiento. Su legado no sobrevivió porque esas contradicciones se arreglaron. Sobrevivió porque esas contradicciones lo hacen real, lo hacen cercano a cualquiera que haya intentado ser varias cosas al mismo tiempo y haya descubierto que algunas no caben juntas. Lo hacen vigente de una forma que la perfección nunca podría lograr, porque la perfección no tiene historia, no tiene peso, no tiene las marcas de algo que fue usado de verdad. Y al final, lo que dejó el cateo no fue un secreto devastador, ni un escándalo diseñado para tumbar estatuas. Lo que dejó fue algo más simple y más fuerte. Pedro Infante sabía exactamente quién era, sabía cómo lo veía México, y tomó decisiones conscientes y sostenidas en el tiempo para manejar la distancia entre esas dos cosas. No lo hizo perfecto. Nadie podría haberlo hecho perfecto, pero lo hizo con intención y con una especie de amor raro y particular hacia un país que lo había convertido en símbolo cuando él solo quería ser músico y carpintero y piloto y padre. 2 años después del cateo, Harfuch seguía guardando en su teléfono esa fotografía de Pedro en la cabina. Y según cuentan quienes lo han escuchado hablar del tema en privado, a veces la mira cuando tiene que tomar decisiones difíciles que no tienen respuesta perfecta, porque esa imagen le recuerda algo incómodo y verdadero que pocas experiencias en su carrera le habían enseñado con esa claridad. Que muchas veces las decisiones más pesadas no son entre lo bueno y lo malo, donde la elección correcta al menos es identificable, aunque sea difícil de ejecutar, sino entre 2 tipos de bien que no pueden coexistir completamente. Proteger un legado o exponer una verdad. Respetar un deseo privado o responder al interés público.
guardar un mito que sostiene a millones o abrir una puerta para que la realidad respire de una vez. Cuando le preguntan si volvería a hacerlo, responde que sí, porque si no se documentaba lo que había ahí, tarde o temprano se habría perdido, vendido, dispersado, y entonces no habría ni mito completo ni verdad accesible, solo pedazos sueltos de algo que nadie podría reconstruir. Y en noches largas, después de días duros, cuando regresa manejando por la Ciudad de México, buscando distraerse de lo que sea que haya tenido que hacer ese día, a veces enciende la radio y de pronto suena Pedro. 100 años, Amorcito Corazón, cualquiera de las canciones que llevan décadas siendo parte del fondo sonoro de esta ciudad. Y ahí, por un momento, no escuchas solo una voz perfecta en el sentido técnico, sino el esfuerzo detrás, el hombre buscando ternura auténtica dentro de una canción comercial, el actor escogiendo papeles para sostener una imagen que sentía que le debía al público, el piloto buscando aire cuando la tierra se volvía demasiado complicada para seguir pisándola sin un descanso, el padre imperfecto intentando amar en varias direcciones al mismo tiempo, sin que ninguna dejara de sentirse real. El ídolo cargando el peso de ser símbolo, cuando en el fondo solo quería ser hombre y que eso alcanzara. Cuando termina la canción, la vida sigue. Él sigue manejando hacia su casa, hacia su propia familia, hacia sus propias contradicciones que no son las de Pedro, pero son suyas, hacia las preguntas que nadie le hace en público porque tiene el tipo de trabajo donde la vulnerabilidad no se muestra, hacia las decisiones difíciles que se acumulan y que a veces no tienen respuesta limpia. Porque al final, la historia de Pedro Infante no es solo la de un actor del pasado que vivió intensamente y murió demasiado joven. Es de todos nosotros, tratando de vivir entre quienes somos realmente y quienes los demás necesitan que seamos, entre el yo privado que conocemos completamente y el personaje público que construimos para funcionar en el mundo. Solo que a Pedro le tocó hacerlo a escala nacional en 39 años de vida que no alcanzaron para resolver nada, pero sí para dejar algo que todavía no termina de acomodarse. El cateo no fue un escándalo, ni una revelación explosiva, ni una ruptura con el pasado. Fue algo mucho más profundo y mucho más difícil de describir en una sola oración. Fue el momento en que México, por primera vez, miró completa la distancia entre el Pedro Infante que necesitaba y el Pedro Infante que fue, y en lugar de elegir uno y rechazar al otro como si fueran incompatibles, decidió que podía abrazar a ambos al mismo tiempo porque ninguno era falso, solo eran diferentes dimensiones de la misma persona real. Porque cuando una historia está verdaderamente cerrada, nadie regresa a abrirla, nadie gira la llave, nadie entra con guantes blancos y cámaras especiales a revisar cajones que no se habían abierto en décadas. Pero la historia de Pedro Infante nunca estuvo pensada para cerrarse del todo. Él mismo lo dejó claro en ese testamento escrito días antes de su muerte. No quiso borrarse, no quiso esconderse para siempre, solo pidió tiempo. Tiempo para que el símbolo hiciera su trabajo de sostener a un país que lo necesitaba de cierta manera. Tiempo para que el país creciera lo suficiente como para soportar la verdad completa sin destruir lo que amaba. Tiempo para que la distancia entre el hombre y el ídolo pudiera medirse sin que ninguno de los dos resultara herido por la medición. Ese tiempo llegó, o quizás no llegó de golpe como llegan las fechas, sino de la forma en que llegan las maduraciones reales, gradualmente, sin que nadie pueda señalar exactamente el momento en que ocurrió. Cada generación volviendo a Pedro desde un lugar distinto, encontrando en él algo nuevo, algo propio, algo que habla directamente a lo que esa generación está viviendo, aunque Pedro murió antes de que cualquiera de ellos naciera. Un espejo donde se reflejan dudas y contradicciones, y deseos y errores que siguen siendo completamente actuales.
Eso es la verdadera inmortalidad, no la imagen perfecta que nunca cambia, y termina volviéndose rígida y lejana, y casi falsa, por su propia impenetrabilidad, sino una historia viva y compleja que se deja reinterpretar, que sigue diciendo algo nuevo porque no pretende ser limpia ni ordenada, sino profundamente humana. Ambición mezclada con miedo, amor mezclado con culpa, éxito mezclado con soledad, el intento constante de ser mejor de lo que las circunstancias y el tiempo y uno mismo permiten. Pedro Infante no sobrevivió 7 décadas en la memoria de un país porque fue perfecto. Sobrevivió porque fue real, aunque esa realidad se mantuviera en pausa durante décadas, y cuando finalmente salió, no produjera decepción, sino reconocimiento, no escándalo, sino empatía, no la sensación de que alguien había caído, sino la de que alguien, al que se conocía de lejos, resultaba mucho más cercano de lo que se pensaba. Pedro Infante Cruz nació en un México que estaba aprendiendo a definirse, murió en un México que necesitaba héroes que no fallaran, y fue redescubierto en un México que ya puede aceptar que sus héroes también dudan y fallan y se equivocan, y eso no los hace menores, sino más suyos. Y seguirá siendo redescubierto mientras exista este país, porque su historia, ahora completa y honesta y accesible para quien quiera leerla, no es solo la historia de un actor o un cantante, o un piloto o un padre complicado. Es la historia de México mismo, complicada y contradictoria y aspiracional y profundamente real, contándose a sí misma a través de la vida de alguien que tuvo el talento y la desgracia de convertirse en el lugar donde todas esas cosas podían verse al mismo tiempo. Y quizás ahí está lo más importante de todo, que no se trató de abrir una casa, ni de leer un testamento, ni de catalogar documentos en un archivo nacional. Se trató de aceptar que la memoria también madura, que los mitos no desaparecen cuando se humanizan, sino que se vuelven más fuertes porque se vuelven más verdaderos, y que a veces entender a nuestros ídolos como personas reales, con todo lo que eso implica, no los baja del pedestal, sino que nos sube a nosotros al nivel de la comprensión, que es el único lugar desde donde puede verse algo completamente.